Bueno, ya estamos con nuestro invitado porque queremos conversar sobre su nuevo libro. Nos acompaña Pablo Urquizar y vamos a comentar sobre esto. Radiografía de la violencia y el terrorismo en la macrozona sur, problemas y desafíos actuales. Pablo, ¿qué tal? Bienvenido a esta edición de Llegó la Hora. José Francisco, ¿cómo estás tú? Un gran saludo también a todos los que nos están escuchando. Bueno, muchas gracias por acompañarnos, Pablo, y quería partir preguntándote, ¿cuál fue la idea de escribir este libro? A ti te tocó estar como delegado presidencial precisamente a propósito de este tema, cuando en momentos bastante álgidos, cuando se está viendo la posibilidad del estado de excepción constitucional, etcétera. ¿Qué viste ahí que tú dijiste, mira, esto tengo que dejarlo como registrado, eh, quizás más allá de que tu experiencia, pero seguro lo que aprendiste ahí o lo que viste ahí o lo que pudiste confirmar en esa experiencia en tu cargo? Sí, básicamente el objetivo del libro es mostrar la realidad de lo que está ocurriendo efectivamente hoy en la macrozona sur, alejado de toda especie de romanticismo o también de ideología. Y en ese sentido, a mí me tocó estar efectivamente cuando uno eh, se encuentra con familias mapuches y no mapuches extremadamente asustadas, aterrorizadas, afligidas en Quibico, en Tirúa, en Cañete, en Lumaco, en Coyipulli y en las distintas comunas mayormente afectadas de la macrozona sur. La verdad es que la realidad es muy distinta a cómo se percibe, ¿cierto? Tanto teórica, intelectualmente como políticamente. Y en ese sentido, por un deber de mostrar la verdad de lo que está ocurriendo, porque en la medida que las personas en Santiago y en el resto de Chile entiendan, comprendan, ¿cierto? Y se pongan en el lugar de las víctimas del terrorismo y la violencia en la macrozona sur, este problema, esta crisis de seguridad va a empezar a cambiar. Y ahí tu diagnóstico es que lo que ocurre en esa zona eh, no está mapeado correctamente, no se sabe bien quiénes son los intervinientes. Es decir, claro, cuando yo sé que la opinión pública en general está centrado más en Santiago, pero este tema viene a remecer un poco lo que ha pasado. Pero ¿crees que hay desinformación respecto a quiénes son los actores, cuáles son los objetivos que tienen? ¿Cuál en el fondo es como el problema a resolver desde ese punto de vista? Sí, acá hay un diagnóstico completamente equivocado, ¿ya? Y el diagnóstico equivocado es que esto es un conflicto entre el Estado de Chile y el pueblo mapuche. Entonces, lo que se hace ver ideológicamente, también románticamente, ¿cierto? Es que básicamente sería una especie de desunión, ¿cierto? De conflicto entre el Estado con el pueblo mapuche y que esto produce efectivamente la violencia. Y la verdad es que ese diagnóstico es completamente equivocado. Familias mapuche y no mapuche en la macrozona sur viven completamente integradas, ¿cierto? Y quienes no pueden o ven afectadas permanentemente sus derechos fundamentales a la educación, a la libertad religiosa, sus fuentes laborales, su propiedad, su vida, integridad física y psíquica, son esas familias mapuche y mapuche. ¿Y por quién? Por la violencia, el terrorismo, el narcotráfico, el crimen organizado. Por lo tanto, ese es el verdadero problema que hoy día tiene la macrozona sur, solo por dar un ejemplo. El año 2022 es el año con más muertes y más asesinatos en la historia de la violencia en la macrozona sur desde el año 1997 y la mitad de las personas asesinadas pertenecen precisamente al pueblo mapuche. Y es en ese contexto que evidentemente si uno diagnostica mal, las soluciones obviamente también van a ser incorrectas y por lo tanto el problema se va a acrecentar. ¿Y qué ha ocurrido que esta violencia se viene recrudeciendo? Es decir, ¿qué está pasando? Algunos hablan de aspectos relacionados con el narcotráfico, otros obviamente con el robo de madera, hay una especie de industria al respecto. Pero claro, cuando empezamos a hablar de cantidad de muertos, de que la mitad de ellos son precisamente mapuche, estamos hablando de una
de una entidad de conflicto completamente distinta, porque obviamente es grave el atentado contra las cosas y ataques incendiarios que hemos visto durante los últimos años, ¿verdad? Y como que ya pareciera como el ecosistema en que se convive en muchos lugares, pero cuando pasamos a esto, pasamos a asesinatos o muertes de personas, o cuando vemos que atacan buses escolares o buses con trabajadores, ya estamos hablando de algo completamente distinto. ¿Qué es lo que ha pasado este último tiempo, a tu juicio, que ha recrudecido este conflicto? Mire, yo creo que hay algunas cifras que son importantes. Si en 1997, que parte, ¿cierto? La violencia a manos de la CAM existía una organización que era la Coordinadora Arauco Mayeco, hoy día tenemos 10 organizaciones radicalizadas y terroristas. Entre 2014 y 2022, los hechos de violencia se incrementaron un 159%. 7.667 hechos de violencia en todo ese periodo, 1.192 personas lesionadas, 47 personas asesinadas, 3.907 bienes destruidos, ¿cierto? Y esa realidad, evidentemente, se complejiza con derechos humanos gravemente vulnerados, no solo a la vida y la integridad física de las personas. Cuando queman una iglesia, tanto católica o evangélica, o cuando queman escuelas vulnerables, en donde la gran mayoría de las personas que asisten a esa escuela son personas muy vulnerables y también, no solo personas vulnerables, también pertenecen en su gran mayoría al pueblo mapuche. Cuando queman centros de salud públicos, propiamente tal, estamos hablando de otro nivel de problema. No, este no es un problema simplemente de seguridad pública, sino que este es un problema de soberanía propiamente tal. ¿Y por qué es un problema de soberanía? Porque básicamente tiene dos componentes que son interesantes. El primero es que en todos sus discursos, en todas sus formas de materializar los hechos de violencia, las organizaciones radicalizadas y terroristas lo que buscan es el control territorial. ¿Para qué? Para desplazar al Estado de Derecho y por lo tanto que se imponga la ley del más fuerte, la dictadura del terrorismo propiamente tal. Y en ese contexto, obviamente, hay un problema de soberanía. Y segundo, también por la ideología que está presente. Si lo que buscan necesariamente las organizaciones radicalizadas y terroristas es la separación del Estado de Chile. Es decir, tiene un tinte separatista y en ese contexto solo hay que recordar que ya el año 2009 la coordinadora Arauco Mayeco le declaró la guerra al Estado de Chile. Lo que pasa es que muchas veces se nos olvidan, ¿cierto?, ciertas realidades extremadamente complejas y hoy día son organizaciones que cuentan con fusiles de guerra, con inteligencia, con contrainteligencia y con gran cantidad de recursos. Y eso evidentemente es un problema. El control territorial no es propio de la coordinadora Arauco Mayeco. Cuando uno habla de Jalisco Nueva Generación, del cartel de Sinaloa, de el Tren de Aragua, también buscan el control territorial porque así el Estado Democrático de Derecho se desplaza y nuevamente entra, ¿cierto?, la ley del más fuerte, donde obviamente eso lo que involucra son violaciones graves a los derechos humanos. Y desde esa perspectiva, evidentemente, son esos elementos los que tienen que tenerse en cuenta. Y por eso en Chile, afortunadamente, hoy día en la macrozona sur existe un estado de emergencia, porque el estado de emergencia es una medida de excepción que involucra a las Fuerzas Armadas y también a las policías cuando hay una situación excepcional, y la situación excepcional es la grave alteración al orden público y a la seguridad de la nación, ¿cierto?, provocada por la violencia y el terrorismo. Y en ese contexto, evidentemente, es de la máxima preocupación. Y ahí, a propósito del concepto radiografía misma, eh, ¿quiénes son los intervinientes en estas organizaciones? Porque claro, a propósito de un hecho que ocurrió durante el gobierno anterior, que es la muerte de Pablo Marchant, donde al principio se pensaba que era el hijo de Héctor Yaitul y vimos las declaraciones bastante escandalosas incluso el presidente de la República, del el actual presidente de la República, del actual vocero de gobierno y varios más. Y finalmente se dio cuenta que era Pablo Marchand. Y si uno veía el perfil de Pablo Marchand, bueno, era una persona que de hecho había estudiado en el Instituto Nacional, era de Santiago, había estudiado en la Universidad de la Frontera, por eso se fue hacia allá, y lo capta la CAM en este caso. Lo mismo ocurre con Emilio Berkov, por ejemplo, que intentaba, ¿no?, que se sentía identificado como mapuche, entonces que lo trataran de forma distinta en los tribunales de justicia. Eh,
¿Quiénes son estas personas y por qué, si es que algunos no pertenecen al pueblo mapuche, empiezan a adoptar activamente esta causa y empezar a cometer este tipo de actos de violencia? Mira, muy buena tu pregunta. Mira, lo que más pretenden estas orgánicas radicalizadas y terroristas es que se asocien al pueblo mapuche. Porque cuando se asocian al pueblo mapuche y uno ataca las orgánicas, lo que hacen indirectamente es criminalizar al pueblo mapuche y en ese sentido, ¿cierto? Eso los legitima desde esa perspectiva y los victimiza, ¿cierto? Por lo tanto, esa separación entre el pueblo mapuche, que es un pueblo honesto, trabajador, ¿cierto? Esforzado, y estos delincuentes es extremadamente necesaria, ¿cierto? Y en esa perspectiva, ¿qué es lo que hace la coordinadora Arauco Mayeco? ¿Qué es lo que hace la Huaychana Ucamapu? Por ejemplo, tú decías Berkov y también Pablo Marchán. Bueno, lo que hace es precisamente transmitir esa ideología, ¿cierto? Que está presente en toda la doctrina de la coordinadora Arauco Mayeco y en las demás orgánicas radicalizadas y terroristas y empieza a cautivar, ¿cierto? A ciertos jóvenes para efectos de que se involucren en la utilización de la violencia como método de acción política, ¿cierto? ¿Con qué objetivo? Con darles una identidad, con el objetivo también de prometerles, en el caso de la coordinadora Arauco Mayeco, ¿cierto? Un desafío desde el punto de vista no solo material, ¿cierto? Militar, sino también espiritual, ¿cierto? A través de la figura de lo que ellos denominan del Huaychá, ¿cierto? Que es el guerrero histórico mapuche. Y es en ese contexto que eh, los los llaman, ¿cierto?, a formar parte de esas filas, ¿cierto? Pero los resultados son muy claros, ¿cierto? El caso que tú mencionas, ¿cierto? A mí me tocó vivirlo en persona, el de Pablo Marchán. Bueno, Pablo Marchán estaba precisamente ese 9 de julio del año 2021 en el Fondo Santa Ana Tres Palos, ¿cierto? Atentando contra trabajadores forestales. De hecho, uno de los trabajadores forestales, don Seferino González, terminó gravemente herido, ¿cierto?, al borde de la muerte, a propósito, ¿cierto?, del ataque de la coordinadora Arauco Mayeco, y es en ese contexto que es abatido en legítima defensa por parte de Carabineros de Chile, y después recuerda tú el funeral que tuvo. Mm. Si el funeral que tuvo fue un funeral propio de los narcos, propio de las mayores mafias, ¿cierto?, donde precisamente en, en la Araucanía se hizo todo un féretro, ¿cierto?, y una guardia armada. Bueno, esa es la coordinadora Arauco Mayeco. Con esas personas estamos lidiando en la macrozona sur. Y lo más importante es que son las familias mapuches o mapuches más vulnerables las que se ven afectadas, atemorizadas y aterrorizadas diariamente por este tipo de orgánicas. Y eso evidentemente es un contrasentido con el Estado de Derecho y con los derechos humanos propiamente que el Estado debe resguardar y asegurar a esas personas. Y ahí, se sabe, a propósito de estas nuevas formas de acción, ¿se sabe qué vínculos tienen estos movimientos radicales con organizaciones externas a nuestro país? Porque pues me acuerdo que cuando hubo una detención a un líder de la FARC, que hubo todo un problema, porque claro, fue detenido en Ecuador, hubo un conflicto diplomático. La Corte Suprema colombiana dijo que eran improcedentes esas pruebas porque se habían obtenido ilegalmente, entonces lo que hizo el gobierno de ese entonces es publicar la información que aparecía ahí, y esa información decía, entre otras cosas, los vínculos y los viajes que había entre las FARC y estos grupos radicalizados en la macrozona sur, algunos de ellos. Hoy día hemos visto que eso se ha ido modificando, han ido otros grupos de influencia en la macrozona sur. Lo pienso particularmente por el factor narcotráfico, qué tan potente es en esa zona. Sí, yo creo que hay tres elementos que me gustaría comentarte al respecto. Bueno, el libro lo escribe muy bien, ¿cierto? Que este no es un problema nacional, ¿cierto? Este es un problema internacional, lo que está pasando precisamente en la macrozona sur. Y también se describe con datos objetivos y hechos claros la relación que existe, por ejemplo, entre Chile y Argentina, ¿cierto? Es decir, Chile y Argentina tienen exactamente el mismo problema, ¿cierto? Con dimensiones distintas desde el punto de la violencia que se está materializando, pero la realidad, el germen, ¿cierto?, embrionario, desde el punto de la violencia, vista de la violencia, es el mismo. No por nada, la recientemente asumida vicepresidenta de Argentina, Victoria Villarroel,
en su primera entrevista en el CNN a Chile, dice que lo que más le preocupa es la seguridad de lo que está ocurriendo en la Araucanía, porque eso derrama violencia y inseguridad también en la Argentina, ¿cierto? Y en esa perspectiva también Facundo Yones Wallace, ¿cierto? Que fue recientemente extraditado, ¿cierto? Un argentino cabecilla de la resistencia ancestral mapuche, donde un informe de inteligencia de Argentina propiamente tal, oficial, dice que la coordinadora Arauco Mayeco es la madre de todas las orgánicas radicalizadas y terroristas presentes tanto en Chile como en Argentina. Y por lo tanto es un problema internacional claro desde esa perspectiva, ¿cierto? El segundo elemento es que yo no puedo constatar formalmente en la investigación, ¿cierto?, los vínculos con las FARC en ese sentido. Yo sé que hay, hay, hay hay gente que señala ciertos esos vínculos, pero yo no los pude constatar formalmente y por lo tanto no son parte de la investigación porque no tienen los datos objetivos en ese contexto, pero hay una realidad. Y la realidad, ¿cierto?, es la internacionalización de la coordinadora Arauco Mayeco, no solo en Argentina, también en España, ¿cierto?, también en Colombia, y esa internacionalización, obviamente, que lo describe con detalle, ¿cierto?, el libro, también habla, ¿cierto?, de vínculos, obviamente, extra vinculados con la violencia preventiva. Y lo tercero es el narcotráfico, ¿cierto? Y el narcotráfico sí es una realidad de la macrozona sur, es decir, hoy día existen orgánicas radicalizadas y terroristas cuyo principal móvil, ¿cierto?, no solo ideológico, sino también el crimen organizado que les sirve de financiamiento precisamente a sus actividades, una de las cuales es la resistencia mapuche mayeco, que todos se van a recordar, pero que tiene sede, ¿cierto?, en lo que se llama la Temocuycuy, ¿cierto? Es lo que en la doctrina internacional se denomina un refugio terrorista, ¿cierto?, un santuario terrorista, es decir, todo una confabulación desde el punto de vista militar, ¿cierto?, para efectos de poder hacer todo lo posible para que ahí se materialicen los actos delictuales, ¿cierto?, y también exista inteligencia contra inteligencia para que el Estado no esté presente. Y eso es lo que hemos visto en Temocuycuy, si uno se recuerda. Temucucuy es el único lugar donde no se pudo hacer el censo, ¿cierto? La vez pasada es un lugar donde más de 800 policías trataron de ingresar a ese territorio y resultó un policía asesinado, ¿cierto? Y una gran cantidad de personas lesionadas también desde el punto de vista de la policía de investigaciones. Es un lugar además donde la máxima autoridad en materia de seguridad del país, la ministra Siche, recordemos, intentó ingresar y no pudo ingresar. De hecho, sufrió un atentado incendiario en ese contexto, por lo tanto es una realidad extremadamente compleja y eso está altamente financiado. ¿Por qué? Por el narcotráfico, eso no hay ninguna duda. Por lo tanto, los vínculos sí están presentes desde esa perspectiva, pero obviamente los problemas que hemos tenido no solo han sido desde el punto de vista de la orgánica, sino que de la romantización y la ideología que está presente. Volviendo al caso de la ministra Siches, fue ella la que habló de presos políticos, ¿cierto? Se le decía por parte de la ministra de Justicia en ese entonces que Celestino Córdoba, o sea, condenado por incendio con resultado de muerte, ¿cierto?, más de 18 años por el crimen del matrimonio Luxinger-Macay, se le decía que era un preso político, ¿cierto? No se querellaban precisamente con atentados específicos que se materializaban. Hablaban de Gualmapu, ¿cierto? No del territorio chileno, por comentarlo, lo que le trajo problemas más con la Argentina. Es decir, una cantidad de ideología y romanticismo que estaba, que al final la realidad se impuso, ¿cierto?, de la ciudadanía y también de la gente tremendamente afectada. Recordemos que también lo que hicieron fue sacar o retirar el estado de emergencia, porque decía que no van a seguir con las mismas ideas fracasadas, ¿cierto?, del gobierno anterior. Bueno, la realidad es que el estado de emergencia hoy día, dado que aumentaron los hechos de violencia un 53% con ese retiro, bueno, todavía sigue, ¿cierto?, y ha dado buenos frutos desde esa perspectiva. Por lo tanto, ese romanticismo y la ideología presente, obviamente, es un problema que ha afectado tremendamente y profundamente, como se describe en el libro, ¿cierto?, a la macrozona sur. Y hoy día, la verdad es que el año 2023 es un año que fue positivo desde esa perspectiva de unidad de acción. El gobierno sí ha dado un salto cuántico desde su origen, ¿cierto?, desde el 11 de marzo hasta hoy día, y vemos que en el año 2023 hubo una cantidad importante de hechos de violencia reducidos,
también más detenidos, ¿cierto? Los principales líderes de la orgánica están en prisión preventiva o condenados, ¿cierto? También vemos leyes importantes como la ley de usurpación, la implementación de la ley de robo de madera o también la presentación de la ley antiterrorista, que es muy relevante, ¿cierto? Y este 2024 yo esperaba que precisamente siguiéramos en esa misma línea, esa unidad de acción, que es lo que describe el libro como la base para efectos de poder combatir la violencia y el terrorismo, que tiene como ejemplo, ¿cierto?, el ejemplo español, el combate a la ETA. Básicamente partimos de nuevo mal, ¿cierto? Y partimos mal, ¿por qué partimos mal? Porque por dos razones. La primera es la decisión de la Corte de Apelaciones de Temuco en darle la libertad condicional a un delincuente de tomo y lomo, ¿cierto?, que no ha reconocido bajo ningún aspecto su delito, no tiene conciencia del mal causado y se le pretendió decir que estaba reinsertado socialmente como Celestino Córdoba. Esto fue revocado después por la Corte Suprema, pero es una muy mala señal, ¿cierto? Y en segundo lugar, este romanticismo o ideología a esta altura, ¿cierto?, de la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos, en un contexto absolutamente equivocado, desconectado, ¿cierto?, con lo que está ocurriendo en la macrozona sur, llamando al diálogo con la coordinadora Arauco Malleco, cuando la coordinadora Arauco Malleco, una cosa positiva del 2023 es que está precisamente en su gran mayoría en la cárcel y por lo tanto lo único que corresponde con la coordinadora Arauco Malleco es que esa personas, esos integrantes, ¿cierto?, cumplan sus condenas como el derecho corresponde. Ningún tipo de diálogo en ese contexto. Bueno, son estos revés, ¿cierto?, estas contradicciones del Estado las que obviamente causan implicancias negativas y esas implicancias negativas repercuten no en la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos o Monseñor Chumalí, que también estaba dando, ¿cierto?, algunas señales en ese sentido, sino que repercuten en las personas que viven en el lugar, ¿cierto? Es decir, en Quirico, en Tirúa, en Coyipulli, las que ven afectadas, personas vulnerables, familias mapuches y mapuches, que obviamente no puede ocurrir porque el Estado tiene que ser consistente, coherente en esa unidad de acción, en donde el problema es la violencia y el terrorismo, lo cual vulnera la democracia y los derechos humanos. Bueno, queda más claro entonces lo que está pasando en la macrozona sur después de esta conversación con Pablo Urquizar, autor de este nuevo libro, Radiografía de la violencia y el terrorismo en la macrozona sur, problemas y desafíos actuales. Pablo, te quiero agradecer por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora. Muchas gracias, José Francisco, que esté muy bien. Igualmente, Pablo. Y para quienes estén interesados en este libro, en profundizar este tema, les cuento que vamos a hacer un sorteo del libro y usted puede participar en nuestro WhatsApp, puede enviarnos un mensaje al más 569-5304-3903 y vamos a sortear este libro el viernes, así que ahí muy atentos a nuestras redes sociales. Vamos a una pausa y ya volvemos.